En 1810, Nueva España es la colonia más rica y aparentemente más estable del vasto imperio español. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas llenan las arcas reales, financiando guerras europeas sin que los mineros jamás lo sepan. La pirámide social es meticulosa, peninsulares en la cúpula, criollos con riqueza pero sin poder político, luego mestizos, indígenas y esclavos. Este orden se mantiene por la costumbre, el miedo y una religión que bendice la desigualdad como diseño divino. Pero en las tertulias literarias de los criollos ilustrados circulan libros prohibidos: Rousseau, Voltaire, la Enciclopedia. La Ilustración cruza el océano como un fantasma que ni la Inquisición puede atrapar y enciende preguntas peligrosas. Miguel Hidalgo, un sacerdote de 57 años, párroco de Dolores, devora esas páginas con avidez intelectual. No es un radical de panfleto. Es un hombre práctico que ve la brecha entre el Evangelio y la miseria de sus feligreses indígenas. En su finca cultiva uva y cría gusanos de seda, quebrantando los monopolios reales sin aspavientos, como quien cultiva la desobediencia civil. Entonces, en 1808, Napoleón invade España, encarcela al rey Fernando VII y coloca a su hermano José en el trono. La noticia tarda meses en cruzar el océano, pero cuando arriba a Nueva España, la legitimidad del virrey se disuelve como sal en agua. ¿A quién obedecer ahora? ¿Al rey cautivo? ¿Al usurpador francés? ¿O quizás, por primera vez en 300 años, a nadie? Si este análisis de cómo se fractura un imperio te interesa, suscríbete al canal. No publicamos a diario, solo cuando la historia realmente lo merece. En septiembre de 1810, la colonia es un barril de pólvora esperando una chispa, y esa chispa se enciende en Querétaro. Un grupo de criollos, liderados por el capitán Ignacio Allende y el corregidor Miguel Domínguez, planea un levantamiento para octubre. Allende, militar de carrera, sueña con una insurrección ordenada. Hidalgo, invitado por su carisma, aporta la conexión con las masas rurales. Las reuniones se disfrazan de academia literaria, pero en realidad discuten tácticas, fechas y quiénes deben morir. La conspiración se extiende a San Miguel el Grande y Dolores, reclutando arrieros, artesanos y oficiales descontentos con la corona. Pero a principios de septiembre, alguien delata el plan a las autoridades virreinales y la maquinaria de represión se activa. El virrey ordena la captura inmediata de los conspiradores y la noticia corre más rápido que los caballos oficiales. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor y participante secreta, se entera del peligro y envía un mensaje desesperado. El mensajero galopa toda la noche hacia San Miguel para alertar a Allende con la traición pisándole los talones. Allende, al recibir la advertencia, monta de inmediato y se dirige a Dolores, donde Hidalgo duerme sin saber que su mundo va a estallar. En la madrugada del 16 de septiembre, Allende sacude a Hidalgo y le dice: «Nos han descubierto. Hay que actuar ahora o morir». Hidalgo se calza las botas, reza una breve oración y toma la decisión que cambiará la historia sin planificarla. Manda tocar la campana de la parroquia de Dolores, no para llamar a misa, sino para congregar al pueblo en la plaza. Los feligreses, aturdidos, salen de sus chozas. ¿Qué sucede? Un incendio, un milagro. Hidalgo, desde el atrio, les habla sin púlpito. No hay texto preciso, pero su mensaje es claro: el mal gobierno ha vendido la patria. Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, muera el mal gobierno, grita, aunque esas palabras exactas son más mito que realidad. Lo que realmente dice es menos poético y más práctico. Tomen machetes, palos, piedras, lo que tengan. La turba se forma en minutos. No es un ejército. Es un río humano de desheredados
que ha esperado 3 siglos, y empieza la marcha. Sin víveres, sin disciplina, sin plan, pero con una furia acumulada durante generaciones. En San Miguel el Grande, la violencia se desata. Saquean tiendas de peninsulares, incendian archivos, y la multitud crece como avalancha. Hidalgo intenta contener los excesos, pero su autoridad se diluye entre el clamor de la muchedumbre que ya no escucha. En Celaya, la turba aclama a Hidalgo como generalísimo y le entregan un estandarte de la Virgen, improvisando un estado en marcha. Allende, con creciente alarma, ve cómo su rebelión controlada se transforma en una sublevación sangrienta de clases sin retorno. El choque de visiones entre el cura que ve justicia y el militar que busca orden se agrava cada día que pasa. El 28 de septiembre, la turba llega a Guanajuato, una ciudad fortificada con la temida alhóndiga de granaditas. Los realistas, comandados por el intendente Riaño, se refugian dentro con sus familias, temiendo lo peor. Hidalgo exige la rendición pacífica, pero Riaño se niega. Sabe que entregarse a la muchedumbre es firmar una sentencia de muerte. Comienza el asedio. Miles de insurgentes rodean el edificio, lanzando piedras y disparando escasos fusiles en un asalto frontal. La batalla dura 5 horas. Los defensores, atrincherados, diezman a los atacantes con fuego certero. Pero la marea no se detiene. Entonces, un minero apodado el Pípila se ata una losa a la espalda y, protegido de las balas, avanza hacia la puerta principal. Logra prender fuego a las puertas de madera, abriendo una brecha por donde la muchedumbre enfurecida se precipita. Lo que sigue es una carnicería indiscriminada dentro de la alhóndiga, sin distinción de edad ni sexo. Hidalgo y Allende, al entrar, contemplan horrorizados la masacre que ya no pueden detener ni justificar. Los cuerpos de los peninsulares asesinados son amontonados en el patio, mientras el saqueo se extiende por la ciudad. Para muchos insurgentes, la alhóndiga no es una victoria estratégica, sino una venganza social largamente contenida. Pero la violencia descontrolada siembra el miedo en la propia dirigencia insurgente y marca el inicio de su fractura. Después de Guanajuato, el ejército insurgente avanza hacia Valladolid sin apenas resistencia, pero con el saqueo como sombra. Hidalgo, preocupado por los excesos, emite proclamas amenazando con castigar los saqueos, pero sus palabras son papel mojado. En Valladolid, el cabildo eclesiástico lo excomulga, pero Hidalgo desoye la censura, sigue celebrando misa y defendiendo su causa. La marcha continúa hacia Toluca y luego al Monte de las Cruces, a las puertas mismas de la Ciudad de México. Allí, el 30 de octubre, se enfrentan al ejército realista del coronel Trujillo en una batalla encarnizada. Los insurgentes, a pesar de su desorganización, ganan el combate tras horas de lucha cuerpo a cuerpo y montañas de cadáveres. El camino a la capital queda abierto. La élite virreinal tiembla. El virrey Venegas apenas controla la situación. Pero Hidalgo, contra todo pronóstico, ordena la retirada. No da explicaciones claras que convenzan a sus lugartenientes. Quizás teme un baño de sangre mayor. Quizás desconfía de la disciplina de sus tropas. Quizás no quiere repetir Guanajuato. La decisión desconcierta a Allende y a otros líderes y marca el principio del fin para la insurgencia de Hidalgo. El ejército se retira desordenadamente hacia el norte, perdiendo combatientes y moral a cada paso que da. En Aculco, son alcanzados y derrotados por las fuerzas realistas que ahora contraatacan con ferocidad despiadada. Hidalgo y Allende, ya enfrentados, se separan. Hidalgo marcha hacia Valladolid, mientras Allende intenta reorganizar lo que queda, pero la derrota en Puente de Calderón, en enero de 1811, sella el destino militar de la insurgencia. Hidalgo es relevado del mando por sus propios compañeros
que lo consideran incapaz de dirigir la guerra. En marzo, mientras intentan huir hacia Estados Unidos para buscar apoyo, son traicionados y capturados en Baján. Encadenados, son llevados a Chihuahua para ser juzgados por un tribunal militar español, sin miramientos. El juicio es breve. Hidalgo, como sacerdote, es degradado primero. Le raspan las manos y la coronilla para borrar la unción. Luego, lo fusilan dejando un mensaje de arrepentimiento en la pared de su celda, cuya autenticidad aún se debate. El 30 de julio de 1811, su cuerpo cae, pero su cabeza no descansa. Es cortada y llevada a la Alhóndiga. Junto a las de Allende, Aldama y Jiménez, permanece expuesta 10 años, hasta que México ya no sea colonia. Pero la muerte de Hidalgo no extingue la rebelión. Solo la transforma en algo más oscuro y más frío. José María Morelos, otro sacerdote de origen humilde, toma el relevo con una visión más disciplinada y organizada. Durante 3 años, desde 1811 hasta 1814, Morelos construye un ejército regular y convoca el Congreso de Chilpancingo. Allí se declara formalmente la independencia, se abole la esclavitud y se eliminan las castas, al menos en el papel. Morelos redacta los sentimientos de la nación, un documento que sienta las bases del constitucionalismo mexicano. Pero en 1815, Morelos es capturado, juzgado y fusilado. La insurgencia se fragmenta en guerrillas sin rumbo. Durante los siguientes 5 años, la guerra degenera en una lucha de desgaste sin vencedores claros, con atrocidades mutuas. Hasta que en 1820, un suceso externo lo cambia todo. La revolución en España restaura la Constitución liberal. Las élites novohispanas que habían apoyado el absolutismo ahora temen que las reformas liberales las despojen de sus privilegios. En ese clima, Agustín de Iturbide, un oficial realista que había luchado contra Morelos, da un giro y propone la independencia. Es el Plan de Iguala. 3 garantías: independencia, religión católica y unión de clases, que aglutina a conservadores y antiguos insurgentes. En septiembre de 1821, 11 años después del grito, el ejército trigarante entra a la Ciudad de México. La independencia se consuma, pero no la que soñaron Hidalgo o Morelos. Es una independencia pactada por las élites. El pueblo que luchó con machetes y palos no recibe tierras ni derechos. La pirámide social apenas se mueve 1 centímetro. Entonces, ¿qué fue realmente el grito de Dolores? No el inicio de una revolución democrática, sino una ruptura traumática que exhibió contradicciones profundas. La historia oficial lo convierte en mito fundacional, pero los archivos muestran que fue, sobre todo, una explosión de desesperación colectiva. Las revoluciones, como las tormentas, cambian el paisaje, pero no siempre la tierra que lo sostiene. Y a veces, lo que llamamos libertad es solo otro nombre para el mismo silencio que reinaba antes. La memoria de Hidalgo, sin embargo, se niega a desaparecer, y cada año el presidente de México emite el grito en su honor. Pero esa es otra historia que quizás revivamos otro día. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, ya sabes qué hacer.